Vamos a pasar ahora a otro tema con el próximo disertante, Marcos Isael, uruguayo, contador público, licenciado en Administración, máster en Políticas Sociales, cofundador de la Coordinadora Nacional contra el Racismo desde el año 2000 a 2007, miembro de la Comisión Nacional Honoraria contra el Racismo del 2007 al 2012, expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay, órgano semejante a la DAIA en la Argentina, autor de los libros Antisemitismo y Conflicto Árabe-Israelí, publicado en Montevideo y Buenos Aires, y Posguerra, Israel-Hamás hacia una nueva confrontación, publicado recientemente en el 2015. Adelante, tus 12 minutos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Me tocó hablar de terrorismo en general. Decirles que el terrorismo es un fenómeno multidimensional, es decir, que tiene una cantidad de aristas. Obviamente no voy a poder hablar en forma total del asunto, pero por lo menos quiero destacar algunas de esas aristas. Si nos preguntáramos qué es terrorismo, diríamos que es una pregunta superflua. Todos aquí entendemos lo que es terrorismo y básicamente no tenemos duda de qué estamos hablando. Esto puede ser así en el contexto de esta sala, pero si salimos de acá, la cosa no es tan así. En particular, yo recuerdo que en los encuentros, casi todos los años que yo participé en los encuentros de parlamentarios latinoamericanos que organiza el Congreso Judío Latinoamericano en Buenos Aires, nunca falta algún parlamentario, generalmente de alguna de las corrientes de las izquierdas dominantes del continente, que enseguida salen al cruce poniendo arriba de la mesa el tema del terrorismo de Estado. Algo así como que, bueno, hay estados terroristas y el terrorismo es una respuesta hasta lógica a esos estados terroristas. Claro que hay estados terroristas, pero cuando uno maneja un concepto laxo, banaliza la cuestión y termina justificando cualquier acto de terrorismo como si fuera legítimo. Uno de los casos lo viví en particular cuando en la delegación que yo acompañaba en ese momento había un senador uruguayo que había sido un ex guerrillero. Y apenas comenzado el evento, después de la primera reunión, que fue precisamente con el fiscal Alberto Nisman, me lanza una pregunta retórica. Me dice: aquel acto del Hotel King David en Jerusalén fue un acto terrorista también, ¿verdad? Refiriéndose a aquel acto del Irgun que comandaba Menachem Begin. El mensaje era muy claro, es decir, ojo, ustedes también tienen un pasado terrorista. En definitiva, todos somos terroristas. Lo importante de esta acotación es que alrededor de los violentos existe una cantidad de personajes políticos, líderes sociales, algunos empresarios, que coadyuvan al fenómeno del terrorismo. Y eso no es poco importante. Un ejemplo de esto, un ejemplo paradigmático, fue el tema de la OLP. La OLP fue convertida en las Naciones Unidas, básicamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de un grupo terrorista en un movimiento de liberación de un pueblo oprimido. Y no solo eso, sin que hubiera mediado una elección o algo parecido, se le confirió el estatus de representante único y legítimo del pueblo palestino. Como si esto fuera poco, se le dio, en un evento absolutamente singular, el estatus de observador permanente de las Naciones Unidas. Con lo cual, le dio una legitimidad extraordinaria a un grupo que ustedes recordarán los actos sangrientos que protagonizó. De esa manera,
con esa legitimación, la OLP tuvo una cantidad de países con los cuales tenía relaciones diplomáticas. En el momento de apogeo tenía relación diplomática con más países que el Estado de Israel. No solamente eso, sino que en ese momento de apogeo manejó varios miles de millones de dólares en su caja, con lo cual tenía una influencia política extraordinaria. Se convirtió en una multinacional del terrorismo, apoyando y capacitando a otros grupos, entre ellos algunos grupos guerrilleros de nuestro continente. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pudo suceder una cosa así? Bueno, en aquellos años 60, 70, se formó un bloque de naciones, los árabes, la Unión Soviética, el bloque soviético, el bloque de países comunistas, países tercermundistas, que conformaron una mayoría que condenaba lo que quería y a su vez era inmune a las condenas. Esta gente definió que el único imperialismo era el imperialismo americano y puso arbitrariamente a Israel en el bando imperialista. Y con eso empezó a generar, con esa mayoría automática, empezó a generar toda una legislación, una jurisprudencia que empezó de alguna manera a erosionar los conceptos básicos que teníamos de terrorismo, a tal punto que en un momento dado la ex embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Jane Kirkpatrick, en los años 80, dijo que gracias a esa campaña inexorable de estos países, el mundo está confundido en quién es víctima y quién es agresor, quién es terrorista y quién es víctima del terrorismo. Esto, sin duda, como digo, coadyuva al fenómeno del terrorismo. O sea que no se trata solamente del grupo y de la acción, sino que hay alrededor de esto una cantidad de cosas. Hay otro elemento otra lista de este asunto que puede pasar a veces poco percibida, y es el halo romántico que en muchos ámbitos genera la figura del guerrillero. Todos saben aquí que todavía en muchos lugares el Che Guevara es una figura admirada, Fidel Castro, por supuesto, Arafat, sin duda, más acá el Pepe Mujica. Fíjense en este caso que tenemos un cineasta laureado europeo, Kusturica, que ha venido hasta aquí a filmar una película sobre Mujica, que la ha llamado El último héroe. Dice Kusturica que le llamó la atención la vida espartana del presidente Mujica y su discurso anticonsumo. Señala que Mujica vive en una vivienda muy austera, en una vivienda rural en el oeste de Montevideo, y además maneja un Fusca de los años 60 o 70. El hecho es que es cierto que Mujica no vive en un apartamento elegante de Positos de $800.000 o en una residencia importante de Carrasco de $1,5 millones. Él vive en una chacra. La chacra vale $6 millones. Dicho esto por ellos mismos, cuando hacen el informe antes de ser funcionario público. Yo no sé si Kusturica averiguó el valor de la chacra, ni mucho menos cómo llegaron ahí. Ahora, lo importante de esto es que Kusturica representa toda una corriente de opinión europea que hace mucho daño, porque de alguna manera le da al guerrillero una cosa romántica, ¿no? una cosa de buena, ¿no? De bondad. Ahora bien, otra dimensión que quiero tocar en estos minutos es
y ya más relacionado con el terrorismo de origen islamista, es el discurso de muchos líderes, sobre todo europeos y de Estados Unidos, que ha alabado de alguna manera a estos grupos de lo que ellos llaman, entre comillas, el verdadero Islam. Una charada absoluta, de la cual Obama fue un abanderado, por la cual lograron darle impunidad a una cantidad de organizaciones y países que favorecen el terrorismo de origen islamista. Esto es una campaña que no empezó con Obama, por cierto, empezó mucho antes, pero que fue creciendo a tal punto que al día de hoy el Congreso de los Estados Unidos, de mayoría republicana, todavía está de alguna manera bajo ese paraguas, aunque la administración Trump empieza a ir hacia otro lado. Es interesante que muchos países en el mundo, tanto en Europa, en África, en América Latina, se abstienen de definir a grupos como Hamas y Hezbollah como grupos terroristas. Fíjense que en realidad, más allá o más acá de sus acciones, sus definiciones doctrinarias son muy claras y solo por ellas deberían ser condenados. En el caso de Hamas, en su carta fundacional del año 1988, el racismo que transmite es impresionante. Racismo en general, pero sobre todo un antisemitismo absolutamente obsesivo. Dicen y lo repiten una y otra vez su ansia de matar judíos. Entonces, solo por esta carta deberían ser condenados. Ya no hablemos de todas las acciones que han hecho. Entonces, estos grupos logran por sí mismos una gran influencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, sumados a sus sponsors. Recién se nombraba acá el tema de la AMIA, todos estarán pensando en la famosa conexión local. ¿Cómo se logró? Bueno, sí, se logra de esta manera, por estos caminos. Y esto me lleva a otra de las dimensiones que quiero destacar, que es la dimensión del odio. Todos estos grupos tienen detrás de sus acciones una doctrina, una ideología que lo sustenta, una ideología de odio que lo sustenta. En el caso que venía hablando es claramente el Islam. No sé si tengo que decir Islam radical, porque el presidente turco Erdogan dice que hay un solo Islam. Y la verdad que mirando el mundo islámico, creo que tiene razón. Ahora, no solo el Islam. Mencioné a los grupos, por ejemplo, de guerrilla latinoamericana. Estos también tenían una doctrina de odio. El odio al capitalismo, el odio de clase, el odio a la burguesía, a la oligarquía. Son ideologías que de alguna manera, en base a ese odio, justifican la violencia. Es decir, el problema de la sociedad en América Latina hay que arreglarlo no por la política, no por el ejercicio de la política, sino por la violencia. Lo mismo pasa con los grupos que antes mencioné. Para terminar, quiero mencionar algo que me parece sumamente importante, y es que sobre el fin del año pasado, en diciembre, se publicó el documento estratégico de la administración de los Estados Unidos, el nuevo documento estratégico, que tiene algunos aspectos que son fundamentales. El primero es reconocer al Islam como una amenaza. Esto es un gran cambio. En segundo lugar, reconoce que no solamente hay que combatir a los grupos violentos, sino a la ideología en sí misma. Y esto es un cambio sumamente importante. Reconoce que hay problemas globales, como las intenciones expansionistas de Irán, los estados fallidos de Medio Oriente,
los problemas socioeconómicos y el Islam, que hay que combatirlos no solamente a nivel de los problemas del terrorismo en sí mismo, sino que hay que combatirlos ideológicamente. Esto implica salirle al cruce a su discurso, salirle al cruce a su narrativa. Esto es, de alguna manera, luchar contra los discursos contrahistóricos. Este es un tema que a mí siempre me pareció central y está muy elaborado en mis libros. Y, por lo tanto, esto abre una puerta nueva, una luz de esperanza. No va a ser una solución para mañana, porque va a haber mucha oposición, porque viene de Estados Unidos, porque viene de Trump, pero lo cierto es que abre una nueva posición, un nuevo comienzo de algo que capaz que nos lleva a una lucha contra el terrorismo de otra manera. En los años 60-70 hubo una doctrina de seguridad nacional que reconocía que los grupos guerrilleros tenían que ver con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. En aquel momento, la doctrina esa también fue una doctrina de odio que sirvió de paraguas para las dictaduras y las violaciones de derechos humanos. Yo espero que esta vez esta nueva doctrina sirva para luchar contra el terrorismo, pero no traiga otros males. Muchas gracias.